Bien, ¿vos qué? ¿Cómo vas? Nada, Adrián, aquí retomando entrevistas con agentes del campo artístico que se mueven en Bogotá, en este caso, pues su merced, sobre todo a raíz, a partir de la exposición de su participación en el premio Luis Caballero, en la actual versión, pues para que hablemos un poco respecto al proyecto que está presentando, a los alcances que esperaba lograr cuando lo diseñó y por supuesto los alcances que logró tener pues ahora que está en exposiciones, como eso, básicamente. Entonces, pues para comenzar su merced, porfa, denos como un antecedente del premio, como digamos que en gran medida estos premios, o más bien las obras que se presentan en estos premios en muchísimos casos obedecen como una lógica de investigación, creación, donde el artista quiere resolver unas hipótesis que antes no había logrado o no había querido hacer, como que en este caso se ofrece presupuesto y tiempo para hacerlo, pues eso, como que antecedentes tiene su propuesta, la actual propuesta que está en el premio Luis Caballero. Ah, listo, sí, no, pues como que algunas piezas empezaron antes de pensar como de llevar, como proponerlo a Luis Caballero. Ujú. Se hicieron por separadas, como que la exposición en general tiene como varios proyectos al mismo tiempo Uh-huh. y como que todos se fueron resolviendo durante el tiempo, pues como desde el 2019 empecé Uh-huh. y no, pues empezó así, digamos, como que no había pensado en el caballero para proponerlo, Uh-huh. se presentó como la posibilidad y como que ahí empezamos. ¿Cuáles piezas no había hecho originalmente, Adrián? Eh, no, todas ya las había hecho Mm. más o menos, o sea, no con esta resolución, Uh-huh. pero sí habían como principios acerca de cada una. Uh-huh. Y pues ya las había hecho, pero como que no las había ensamblado como entre ellas, ¿sí me entendés? Como que Uh-huh. no había generado como la narrativa, por llamarla así. Uh-huh. Ok, Adrián, Eh, entonces ahí, digamos, usted lo que está señalando es como que sus procesos de producción de obra operan más como proyectos, es decir, algo que ahorita esté pensando o haciendo en 2022 perfectamente puede activarse en 2026 dependiendo de las condiciones que aparezcan, ¿sí? Casi todas sí, todas o casi todas son así, como que son ganas de hacer una imagen y después como que va encontrando sentido y va a saber a dónde, en qué nicho como meterse, ¿sí me entiendes? Sí, ok. O sea que aquí yo le preguntaría, el ganas de hacer una imagen sería en parte como su criterio inicial de producción, digamos, o sea, a lo que voy. En su generación, básicamente una generación que se profesionalizó en universidades, la idea de la investigación creación está muy amarrada como de generar una pregunta, hacer una tesis, indagar teóricamente y en Ujú. muchos casos al final hacer una obra mala. En su caso parece que no, que es como al contrario, como que hay una intuición, como quiero tal cosa, como ahorita quiero, no sé, violar la ley de gravedad, ¿no? Y después haría, si tiene la posibilidad, tomaría la serie de etapas para llegar a eso, a esa violación de esa norma y lograr que la gente flote. ¿Es como algo así? Sí, pues mira que la cosa es como ser súper intuitivo acerca de, yo no la tengo clara Uh-huh. inicialmente, pero el material, la imagen que pretendo en el momento me van conduciendo, digamos que soy como una especie de eso, ¿no? Yo no soy quien dice que eso no es, sino como que intento camellar y el camello me dice, mira, es para acá, no, no, sí es extraña la... Uh-huh. Antes de que se cortara la llamada, estábamos hablando sobre como esa manera en que usted explota la producción de sus proyectos a partir como de una intuición no marcada como por lo teórico, como por llenarse de datos y bibliografía para después hacer la obra, sino sobre todo por algo que usted dijo como lo dijo ahorita que estábamos hablando, como de escuchar al material, como
¿Cómo opera eso? O sea, cómo explicarle eso a una persona, por ejemplo, que está en formación en artes? ¿Qué significa escuchar al material? ¿O cómo lo percibe usted? No, igual, pues digamos que también hay un preconcepto también. Ujú, Y uno elige el material, pues la intuición tiene un montón de como de verdades o de cosas que uno quiere para uno y desde ahí creo que uno como que detona el material también. El ujú, material es como la cosa plástica y visual ujú, y bueno, nada, pues de ahí como que vos vas ensamblando con lo que te va pasando también en la experiencia, ujú, pues en la vida en general. ujú. Y pues vos vas, es como enriqueciendo algo que vos tenés ahí. Ajá. Y pues como que hay un rigor también ahí sobre, hay algo que pasa que es necesario para uno mismo, ¿sí? Ujú. Y después se construye y después te das cuenta y los demás también te van diciendo como, mira, esto se trata de esto, de lo otro. Uno no puede ser tan objetivo Ujú. como como en el ejercicio pues como del proyecto. Ok. Ahí quería preguntar. Pero, Perdón, perdón. no, decime. No, quería preguntarle solamente como para cerrar este preámbulo, ¿cómo trabaja? Es decir, usted es una persona que está en la práctica de estudio, tiene un espacio, allá reúne materiales, va generando objetos que va acumulando y después los ensambla o conceptual o visualmente, o es más una persona post estudio que, no sé, es como de computador, de tomar notas y después como cuando ya tiene la preproducción bien hecha es como, listo, vamos a hacer esta fuente de aceite o cómo es la vuelta ahí. No, nunca pude ser un artista profesional. ¿Has visto? ¿Has visto que hay como un rigor, papelitos pegados en las Ujú. paredes? Pues no, no. Tengo un taller que es un taller, básicamente es un taller y está lleno de madera, de cemento, o sea, es decepcionante. Es decepcionante Eh, para videos aburridos como, no sé, estos de artistas que hacen como eso, y como sus rejillas de conceptos y mapas mentales y después, ¡prip! es- Sale la obra sí, en la yo no, Bienal de no, no Venecia. tengo eso. El suyo no, el suyo es un taller cochinito. Sí, es un O- taller. ok, ok. Y como taller entonces, usted está entonces en un proceso de producción como previo a esta época postcapitalista donde lo digital y lo inmaterial predominan. En su caso usted da un paso atrás, ¿no? Es como más de objeto, de estudiar material, de acumular, de hacer chiquero, ¿sí? Pues mira que lo he hablado un montón de veces con gente y no, no lo quise así, se Ujú, dio. ujú. ¿Sí me entendés? No fue algo planeado ni como nada. Eh, sí, no quiero ser como alguien que está transgrediendo algo, ¿sí me entendés? Ujú. Las cosas ya están hechas y es simplemente usar lo que ya está hecho. Y es eso, es como reconstruir las cosas que ya han sido desechadas o es volver por ahí. O sea Es que, o sea, o sea- más, o sea que usted haría como un ready-made de materiales preintervenidos industrialmente, ¿no? sí, sí. Ok, ok. Y, y es una cosa como de también volver sobre la cosa del buen gusto Ajá. y lo que tenemos preconcebido de que es el buen gusto que pues se trasladó desde la colonia y entonces tenemos a Mm, los Luis XV como una estética ahí de, de la burguesía, entonces la burguesía tiene un buen gusto, no hay que, y es ujú, como darle entidad a esos materiales que a mí, que yo me conecto mucho pues por la calle, por recorrerla y la noche y demás. ujú. Y es darle entidad, darle un valor que pues ya nos han dicho como que, bueno, esto le da un valor cultural Mm, a la materia. ok, ok. Y es eso.
Listo. Entonces yo creo que ya con este preámbulo pasemos al proyecto de Luis Caballero como tal. El título, ¿de dónde sale? Sí, los tiempos que corren también son ese tiempo que corre de la colonia, ¿sí pillas? El barroco en Europa y Ok. entonces cómo se traslada también esa idea del gusto. Pero también entonces estaba pasando como esa epidemia ya de la peste negra Sí. y la iglesia mandó a hacer muchos San Sebastianes. Fue como la imagen más hecha durante el Renacimiento y el Barroco. Ok. Porque San Sebastián fue el que liberó a Europa de la peste. Ok. Entonces, como que fue eso. Empecé como por ahí Ujú. y fue, pues, volvemos a lo que me preguntaste al principio, que era como, yo empecé a hacerlo sin saber que venía después, por ejemplo, el COVID, Ok. O sea, había una como intuición previa. unos meses antes. Y entonces como que cuadró y fue como, ¿what? Ok. Rarísimo, todo muy raro, todo rarísimo. Y entonces como que también intenté como que los cuadros funcionaran también para tener como una suerte de legitimación, como en un gesto ahí metafórico, que ellos pudieran desplazarse hasta los museos, galerías, Sí. conventos en donde están los originales y Ajá. pudieran ser reemplazados como si fuera como una especie de unción, ¿has visto? Como un bautismo, Ajá. como una legitimación de la imagen y de el ser como un San Sebastián de Colombia estando como en su iglesia, ¿sí? Ujú. Como en el sitio que lo legitima, ¿sí? Ok. Y después, pues, como que puede pasar lo que puede pasar, que sean votados o que sean rechazados o lo que sea. Y, ¿no? Y pues ese es el proyecto, un poco como enviar esos cuadros ahí. Tendría que volver también sobre un artículo, es que, bueno, ahorita hablamos de eso, Guillermo. Ok, pero ahí sí, de hecho yo estaba pensando que sin, otra vez, defendiendo el hecho de que la intuición impera, en este caso, sobre una lectura incluso como de historia del arte o historia de evolución de las ideas, como esa hipótesis de que el Renacimiento en parte se debe como a la peste negra y a la crisis que derivó como en muchas muertes de mano de obra productiva, incremento de recursos, como que la mano de obra se hizo realmente valedera, circulación de capital, etcétera. Me parece que usted plantea con no solamente la elaboración, sino con esa revisión, incluso con los materiales con los que hace esa revisión, ¿no? Porque usted hace ¿esto qué sería? ¿Reproducciones o versiones? Las versiones, ¿cierto? Son versiones, sí, porque mira que ninguno tiene, por ejemplo, las flechas. Ah, entonces, No, no está el martirio, ok. sino que es como una cosa ahí como sobre el cuerpo y el ser como de la persona misma, del yo, como del Ujú. yo, y siendo también idealizado y siendo como el centro de las cosas, ¿no? Como muy renacentista también. Ujú, ujú. Entonces, bueno, Eh, eso, gracias por la aclaración, no los había visto. De hecho, no había visto la ausencia de las flechas y creo que nadie más, yo creo que en crítica, sin crítica, por ejemplo, no se dieron cuenta. Pero bueno, volviendo, hay, no, también. sería en estas versiones que su merced produce, habría como una teoría postcolonial a la inversa, en el sentido de parte de los lineamientos de lo postcolonial más tradicional es como hay que hacer una revisión del discurso histórico, hay que hacer una revisión de los procesos de colonización que configuraron las culturas tanto americana como europea para limitarlo solo a estos continentes y en su caso vía la realización de estas versiones más el envío ya usted juega con esa posibilidad de cuestionar a la institución, ¿es así? Sí, cómo responde como sí, la institucionalidad a un gesto artístico, a una pregunta muy básica, sí, sí. Ok, ok.
Ahí entonces, este responder a un gesto artístico ya podría anunciar, no sé si el artículo al que se refiere es uno que está también traducido como en código QR dentro del espacio de la fuente que tiene que ver con petróleo y circulación de recursos. Sí, sí. Ah, bueno, pues hágale Ujú. entonces, pase de una. ¿De qué trata el artículo y dónde lo encontró, por ejemplo? No, me lo tropecé por ahí Ujú, de la nada y pues se trata acerca como de la isla de la felicidad, ujú, que es como un sitio en Abu Dhabi, ujú, en donde están como una especie de sucursales de los museos más grandes del mundo, ujú, Guggenheim, Pompidou, el Louvre, ujú, y tienen allá como sus sedes y entonces trasladan como los grandes cuadros, las grandes piezas hacia ujú, allá, pero solamente pueden acceder como multimillonarios, o sea, para llegar ujú, allá es imposible. ujú, Y como hubo un montón de abusos acerca como de cómo se hizo esto, eh, todos recursos del petróleo ajá, de allá de los jeques, sí. y después como que me quedó esa curiosidad y después como darse cuenta que también hay un montón de eventos que ahorita están patrocinados por las petroleras Ujú. y entonces como que están tratando como de lavar pues como Eventos del arte, ¿no? En este la caso. imagen. Pero en este caso serían ¿Cómo? eventos del arte, es decir, no una petrolera financiando, no sé, Juegos Olímpicos, sino más específicamente eventos relacionados con arte contemporáneo, Sí, ¿ok? sí, bienales, museos, fundaciones. Ujú, Entonces era como por ahí también como que donde se fue dando como la cosa de hacer algo también y este juego así como de enviar, traer cosas de valores culturales que, bueno, nosotros mismos le damos a esa entidad, sí. como que también quería hacer como un juego con eso, ¿sí me entiendes? Ujú, Con una imagen que esté incrustada también en la sociedad, que nosotros le tengamos un valor social, ujú, desde la religión, desde... Y quería hacer como ese juego también, enviar unos, pero hechos con nuestros materiales, ¿sí? Como, ujú, ok. eh, sí, como con nuestra, ¿qué será? O por lo menos con mi estética, no sé, Cuando como el usted se hecho de refiere haber a estado nuestros, acá y cuando usted se refiere a nuestros materiales, sería como un, no tanto nuestros porque digamos, consideraría, no sé si usted llegó como a ese nivel de obsesión como de las llantas tienen que ser de empresas colombianas o no importa si son chinas o el cartón, sino más nuestros en el sentido de que pasaron por nuestra economía, creería yo. Y por otro que lado, fueron, nuestros en el sentido de que que fue, usted los intervino, ¿no? pues a mí me parecía, era que tenía que haber sido útil, digamos, para este Ajá. movimiento, eh, como el desgaste, pues, como de la industrialización, de desgaste de los recursos, pues, como naturales, de hacer un desastre ambiental, sí, es, Ok. es- Adrián, y esta exposición, no, perdón, este proyecto tiene, creo yo, tres etapas. Uno, el que sea en ese intercambio, el hacer las versiones y enviarlas como a donde sea que llegan, si llegan, si se exponen o no se exponen y después que regresen, ¿cierto? Ese es el punto uno. Vale, el punto dos es una, no sé si capilla, museo, híbrido entre capilla y museo. Usted construye dentro de la sala de exposición, la sección de la sala de exposiciones de la Santa Fe que le conceden y por otro lado, dentro de esa misma nave, dentro de esa misma área, hacer una metacapilla, una capilla dentro de la capilla donde presenta otro objeto, de hecho otra gran escultura.
quisiera que habláramos Ujú. de la segunda parte de esta capilla que tiene unas condiciones particulares de iluminación, olor, incluso de desarrollo de dispositivos para iluminación, es decir, usted no se contenta con hacer las versiones de las imágenes, sino que también produce los soportes, el marco, la lámpara, de hecho, con la cual se ilumina, es decir, un coleccionista que está como ávido de objetos de arte contemporáneo en su caso, si no le alcanza para la versión del cuadro, pues puede llevarse la lamparita, ¿no? También e incluso usted plantea como un ejercicio de bodegaje, como al final en uno de los nichos que abre. Entonces hablemos de ese espacio, por favor. Sí, pues la idea fue como hacer una especie de contraste entre el ambiente cálido, un poco lúgubre, y Ajá. después encontrar como, digamos así, como la verdad, ¿sí me entiendes? Ok. Que es como que, pues mira que yo pensaba era como en la última escena de Odisea en el espacio, Ajá. o una de las últimas, no la última, sino cuando el hombre llega como a este cuarto perfecto y tiene como todas estas, este diseño barroco, Ujú. todo iluminado, pero empieza a envejecer de una forma Sí. terrible y aparece el monolito en el centro que es negro también y es como el único que tiene como estas formas de 90 grados Ujú. que apareció desde el principio del origen, en donde el mono empieza a ser agresivo cuando encuentra la herramienta, ¿sí? Ujú. Y es lo único que hay de 90 grados. Entonces como que quería como hacer esa especie de escena como Mm. medio incongruente, que es cuando se resuelven un montón de cuestiones también universales. Sí. Y pues no se resuelven realmente, son un montón de preguntas. Ujú. Y, y no sé, tenía esa imagen, como que volvemos a esto de que tengo esta imagen, necesito resolver ese monolito, pero esta vez es como de esta forma, que también es como paradójica acerca como del poder y lo que realmente está moviendo en estos momentos por ejemplo, el arte, las bienales, las galerías, Ujú. Ujú. Ok. sí, es un juego ahí como semiótico entre esto de el poder y la verdad, ¿sí pillas? Ok, en ese sentido, entonces, ¿qué etapa precede al poder? Digamos, esta parte lúgubre de iluminación cálida, aunque de baja, con bajo batiaje, a qué se atribuye? Es decir, ¿usted también estaría como haciendo su interpretación del mito de la caverna o esto ya es ir muy lejos? Como espacio oscuro, no se ve bien la verdad, llegamos al espacio donde la verdad es la del petróleo, la del capital, la del modelo racional europeo estadounidense. Sí, yo lo pensaba más es como industrialización a full, en donde Mm. se descuida también la iluminación, en donde la gente está como con bajo presupuesto y tienen que trabajar en condiciones extrañas. Es más eso, como esa situación, quería como realizarla sí, como con la depresión, ¿sabes? Como un estado en que uno no merece trabajar o algo así. O sea, Sin depresión como embargo, como estados que al mismo, depresivos. Depresión ¿cómo? como estados depresivos. Sí, Ok. sí, como una bodega en donde no hay una humanidad real, sino como producción, producción y producción, diría. Bueno, Diría el que va a perder este fin de semana y después va a matar a todo el mundo. Eh, no, cállate. no, va a empezar por nosotros, créame. Adrián, ¿Será? venga, sí, claro, o sea, ese golpe de Estado viene, pero primero mata a todos los que votaron a favor, votamos a favor de.